Hermano, buenas noches. Este es un día viernes, no es miércoles. Hemos tenido problemas con la señal de internet y no pudimos subir la predicación del miércoles y por eso hoy estamos grabando esta predicación y después de ello estaremos subiéndola por YouTube para que ustedes la puedan escuchar. Vamos a iniciar con una oración. Señor Dios nuestro, gracias porque podemos ocuparnos de las cosas del cielo aquí en la tierra. Gracias porque eres un Dios compasivo. Tu palabra dice que tú eres un Dios compasivo que se compadece de nuestras debilidades, de nuestros dolores, de nuestras tristezas. Nos hemos reunido, Señor, en la semana para orar, cada uno ciertamente en su casa, pero estamos seguros de que fue un tiempo muy especial en la oración. Tenemos una lista de necesidades que presentamos delante de ti. Y entre ellas, Señor, oramos por Ignacio Juárez y su familia. Él, cuando oramos esta semana, aún vivía. Y entonces te pedimos que fueras su especial compañía. Hoy ya no está aquí, pero está su familia que se duele, que está triste y que necesita, Señor, consuelo. Necesita de tu dulce presencia en esta hora. Por eso, Señor, te pedimos por ellos. Te rogamos que sea su compañía y su sustento. Y que traiga sobre ellos paz. Esa paz que sobrepuja a todo entendimiento. Esa paz, Señor, que el mundo no puede dar. Pero nuestro Señor Jesucristo sí. Consuela a los afligidos. Consuela a los que lloran. Te rogamos, Señor, en su momento también por la familia de nuestra hermana Tere, por sus hermanas, por sus hijos, por nuestra propia hermana Tere. Confórtales, oh Dios. Hemos estado rogando por la mamá de nuestra hermana Alma, gravemente enferma. Mas tú has dado, Señor, a nuestra hermana Alma y a los suyos fe, certeza. Te pedimos, Señor, que seas con ellos. Oramos por nuestra hermana Ángeles. Hay dolor en su cuerpo, en sus ojos.
te rogamos que alivies este dolor. Bendice a su esposo, a su hermano Paco y a sus hijos, a Marlene y a Ángel. Anímalos. A nuestra hermana Ángeles de manera especial. No te diremos cómo, porque tú haces las cosas con sabiduría. Solo clamamos y pedimos que asistas, que acompañes a esta familia amada. En la petición de nuestra hermana Mireya, que es una petición sentida, por todos los enfermos. Y al hacerlo de esta manera, estamos seguros de que todo lo puedes. Basta una palabra tuya. Tú puedes. Detener, poner un alto a este juicio. Te pedimos que no solo nuestro pueblo, el mundo entero, entienda que es tiempo de volver a ti. Que tú pones límites también a esto. Señor, bendícenos en la consideración de tu palabra esta noche. Que pueda ser respuesta para muchos, para nosotros. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. La historia de la salvación del hombre atraviesa toda la Biblia. Y aun aquellos hechos que pudieran no parecernos importantes, tienen que ver con esta historia, nuestra salvación. Cuando hablamos de Noé y del arca, hicimos mención a esto. En esa arca, Dios escondió al hombre porque de su descendencia habría de nacer el Salvador del mundo. Un arca de enormes dimensiones, un arca de salvación. Y nos encontramos con que esta salvación cruza por el mapa en la descendencia de Noé y atraviesa Ur de los Caldeos, arrebata a Abraham, del paganismo, de la idolatría, lo lleva hasta Harán y luego
a la tierra de Canaán. Vete de tu tierra y de tu parentela. Y luego vemos cómo Dios da simiente a Abraham en Isaac. Y cómo de los hijos de Isaac, Dios toma a Jacob para continuar con esa línea, con ese hilo conductor de la salvación. Y el domingo anterior comentamos acerca de aquella escalera que llegaba al cielo. Aquellos ángeles mensajeros repitiendo a Noé en sueños las promesas, a Jacob en sueños, las promesas del pacto. Y terminamos diciendo aquella mañana que cuando el sol se ponga, Dios te hable en sueños, como habló a Jacob. Traiga a tu memoria las promesas. Hoy vamos a considerar en esa línea que atraviesa la Escritura acerca de nuestra salvación. Vamos a considerar aquellos caminos inescrutables de Dios que pasan por Egipto, por un país extraño, en donde Dios preparó, dispuso todo lo necesario para salvar al pueblo de Israel. Israel es el nombre de Jacob. Como Dios lo llevó hasta Egipto. 70 personas entraron a Egipto. Pero Dios había preparado, había dispuesto salvación para su pueblo. José, el hijo de Jacob, aborrecido por sus hermanos a causa de sus sueños. También cuando el sol se ponía, José tenía sueños. Y a causa de esto sus hermanos lo aborrecían. Y cuando tuvieron la oportunidad, vendieron a su hermano como esclavo. Y así llegó José a Egipto, como esclavo. Un esclavo que en la bondad de Dios habría de convertirse en el segundo de Faraón, después de un camino de grandes dificultades, como esclavo, luego en la casa de Potifar, luego en la cárcel, pero luego
en la casa del rey. Y como Dios dice, y como José dice a sus hermanos, cuando luego ellos van en la necesidad para comprar grano, la tierra estaba seca. Y cuando se da a conocer a ellos y se arrepienten de sus hechos, José los consuela diciendo, pero Dios me envió para preservación. Esto es una anticipación de Dios a los hechos que vendrían. Y entonces dispuso por este camino alimento para la casa de Jacob. Han pasado muchos años desde esto. Ha muerto Jacob. Ha muerto José. Y José ha pedido que, de la misma manera que Jacob, sus restos mortales, sus huesos, no queden en Egipto. ¿Por qué? Porque él espera la tierra prometida. Porque él espera el cumplimiento de la palabra de Dios. El pueblo se ha multiplicado. 70 hombres entraron a Egipto. Salieron 600,000. Pero entre todo esto, entre todo este episodio, tenemos que hablar del nacimiento de Moisés. Hay un río caudaloso, muy largo, por muchos siglos considerado el río más largo de la tierra, que nace en el centro de África, que atraviesa 10 naciones, hasta llegar a Egipto y abrir sus brazos para desembocar en el mar que parte la tierra, en el Mediterráneo. Un río que da vida, un río que hace de Egipto una tierra de alimento abundante. ¿Habida la muerte de José? Los faraones que vinieron después esclavizaron a la descendencia de Jacob. Dice la Biblia que se ocupaban de hacer tabique en los hornos, en los muchos hornos de Egipto. Y esos tabiques servían para las edificaciones, para las casas de los egipcios. Pero no solo esto. Dice la Biblia que Faraón tenía temor porque este pueblo, el pueblo de los hebreos, la descendencia de Jacob, se multiplicaba. Y dice Faraón, son muchos. Y decide destruirlos, esclavizarlos
y decide matar a todos los nacidos, todos los varones nacidos, para evitar que las cabezas de los hebreos se unan a sus enemigos algún día. Y entonces ellos, los egipcios, pudieran ser sometidos. Entonces la Biblia nos habla de una hija de Leví, uno de los hijos de José, descendiente de Leví, pues, casada con un varón también de esta tribu, que habiendo tenido ya 2 hijos antes, Aarón y María, ahora sucede que ha engendrado un varón, otro varón. Y por supuesto, no quería que este hijo muriese. Faraón, como Herodes, manda matar a los niños. Y dice la Biblia que esta mujer, Jocabed, amó a su hijo. Le era hermoso, pero ya no podía ocultarlo. De la tensión, de la persecución de los egipcios. Así que entonces la Biblia nos dice que lo escondió. Hizo una arquilla de juntos, un cesto de juncos secos. Los tejió, los untó de brea, para que no pasase la humedad a su interior. Envolvió al pequeño y lo puso en uno de los afluentes del río. Y de lejos, Miriam, que también es María, es un equivalente, el nombre es equivalente, estuvo cuidando aquel tesoro de la casa de Leví. Seguramente por muchos días. Y seguramente también aquel pequeño era recogido y llevado a casa por las noches. Pero sucede que aquella frágil arquilla, al cuidado de María, en uno de los afluentes del Nilo, no fue un lugar tan escondido, no fue un lugar tan apartado. Bueno, ¿qué diré? El designio de Dios. Una hija de Leví tiene a través de este pequeño un encuentro con una hija de Faraón, con una hija del rey. Seguramente, esta hija de Faraón
no tenía hijos. Pero había venido al río, dice la Escritura, para bañarse, acompañada de sus doncellas. Y estando allí, descubrió aquella arquilla. Llama su atención y ordena a sus doncellas que vayan a ver qué es lo que allí se ve. Y aquella arquilla es traída cerca de la hija de Faraón. Cuando la arquilla estuvo cerca de ella, entonces la abrió, la descubrió, la destapó y vio al niño lleno de gracia, porque Dios da gracia. De tal manera que el corazón de la hija de Faraón se prendó del niño. El niño lloraba. Y dice la Biblia que tuvo compasión de él. Ahí está tu historia y ahí está mi historia. La historia de nuestra salvación que atraviesa por la geografía del Nilo, así como atravesó la geografía de Ur de los Caldeos, ahora atraviesa la geografía del Nilo. Pudiéramos decir que nuestra historia de salvación ha atravesado la tierra para llegar a ti y para llegar a mí. África, Asia, Europa, y ha llegado a nosotros en los barcos. Hasta América, para proclamar el mensaje de la salvación que es en Cristo Jesús. Es un camino de fe. Es un camino impregnado de la gracia para alcanzarte y para alcanzarme y para alcanzar a muchos, muchos. Y hoy diría que atraviesa por en medio de estos días de prueba para que muchos tengan un corazón atento y escuchen la voz de Dios que les llama y crean y sean salvos. Dice la Biblia que esta mujer tuvo compasión de aquel niño. Miriam, atenta, corre hasta la princesa y le ofrece los servicios de una nodriza, la propia madre de Moisés, Jocabed. Y le dice: si quieres, puedo ir con una
de las nodrizas para que te lo críe. Y la mujer consiente. Y Moisés vuelve a la casa materna y paterna para ser criado sin dificultad por su propia madre. Aquí el designio de Dios. El tiempo de la crianza, y yo diría, aún después de la crianza, la cercanía de Moisés con su madre es determinante en la historia del pueblo de Israel y en la historia de nuestra salvación. Así que esta mujer, una hija de Faraón, lo prohijó, lo adoptó, lo hizo príncipe, lo tuvo cerca, lo llenó de favores. Esa mujer no sabía. Tal vez nunca entendió, nunca supo cuál era el plan de Dios. Pero le fue dado proporcionar a Moisés una educación principesca, con todos los privilegios que esto implica en educación, en mantenimiento, en reconocimiento. Pero tal vez nunca estuvo en el favor de Faraón. Pero intervenía la madre adoptiva y Moisés parecía intocable. 40 años en la casa de Faraón. Dice la Biblia que cuando hubo de ponerle nombre a este pequeño, entonces ella dijo: tu nombre será Moisés, porque de las aguas te saqué, porque del Nilo te saqué. ¿Saben el río Nilo? Que ya hemos dicho, tiene la fuente de sus aguas en el lago Victoria. Trae consigo riqueza enorme, una enorme riqueza. Cuando llega a Egipto y se reparte en aquellos afluentes, hace fértil la tierra, con todos los minerales que arrastra en su larguísimo recorrido. Más de 6,000 kilómetros, trayendo riqueza a aquella tierra. De allí surge una riqueza espiritual dispuesta por Dios. De allí habrá de surgir el legislador, el libertador, el hombre de muchos juicios,
dispuesto y preparado por Dios. 40 años en el palacio del rey. ¿Qué escuela? ¿Qué calidad de escuela había albergado a Moisés? Pero le faltaría otra escuela tan importante como esta, o más tal vez. Una educación que duraría otros 40 años. Nos referiremos a ello. Pero Dios preparó a este hombre. Y diré, aún antes de su nacimiento. Y preparó a la hija de Leví. Y preparó a la hija de Faraón. Y preparó a la mujer que acompañaría a Moisés en el desierto y en su regreso hasta Egipto. Dios prepara. Dios dispone todas las cosas. La salvación del hombre está escrita en cada página de la Biblia. Y allí está escrito tu nombre. Dice la Escritura, desde que creíste, tu nombre está escrito en el libro de la vida y del Cordero. Y esto hace la diferencia en la eternidad. Tienes que bendecir a Dios porque tu nombre está escrito en el libro de la vida y del Cordero. Esa es tu grande bendición y la mía. Ese es el camino de fe que pasa por Egipto. Ese camino de fe te llevará con el pueblo de Israel a atravesar el Mar Rojo, a peregrinar en el desierto, a conquistar la tierra prometida, hasta el día en que la Biblia nos dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Refírese a Jesús. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Es un camino de fe. Descubriremos con la ayuda de Dios ese camino de fe, esa huella de fe en Moisés. La hija de Faraón se convirtió en el instrumento de Dios para preservar la vida de aquel niño. Este varón extraordinario, porque la gracia de Dios estaba en él, que supo recorrer todos los caminos, que pudo contemplar
desde las alturas del monte Nebo, la tierra prometida. Hoy tú tienes que ascender a la montaña. Como ascendió Abraham con Isaac. Como ascendió Moisés en el monte Nebo. Y contemplar el cielo de Dios, la tierra prometida. El reposo que Dios dispone. Peregrinamos en la tierra como Moisés y como el pueblo de Dios. Y peregrinar significa dar vueltas en la tierra. Pero un día terminará, un día cesará nuestro peregrinar. Dios conoce, y lo conoce porque lo ha dispuesto, el día de tu nacimiento y el día en que abandonarás este cuerpo. Y yo quisiera dejar bien claro algo. Ni el día de nacimiento se adelanta, aunque hablemos de prematuros. Nacieron el día que Dios dispuso. Ni tampoco el dejar este cuerpo se adelanta. Dios tiene dispuesto cuando esta nuestra habitación terrenal no podrá contenernos. Y entonces iremos al encuentro de nuestro Señor, pero en su tiempo. Ten paz. Obedece. Seamos prudentes y mantengamos nuestra fe. Si Dios pudo escribir la historia de nuestra salvación y contenerla en una arquilla de juncos, Dios tiene poder para sostenerte en este cuerpo frágil. Pues te espera y me espera en el cielo. No antes. En esto no hay antes, sino en la precisión de los actos de Dios. La mujer samaritana no llegó antes al pozo donde estaba Jesús. Llegó exactamente a la mitad del día, al lugar dispuesto. No sabía ella lo que le aguardaba en el pozo, pero en su corazón estaba el deseo de encontrarse con Dios. Algún día hablaremos de ello, pero con toda seguridad esta mujer tenía el gran anhelo de encontrarse con Dios. Y oye la voz de Jesús que le dice: viene el día y la hora en que los verdaderos adoradores
adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Bendigamos a Dios. Por la geografía de la salvación, por aquella arquilla de juncos, por aquella mujer de fe, la madre de Moisés, por María, su hermana, por la hija de Faraón, por ese corazón compasivo, por haber prohijado a Moisés. Y dejemos que Dios nos permita recorrer la geografía de esta salvación, desde Egipto hasta Betlem, y un día en la geografía celestial. Si cabe la expresión, Geos viene de tierra, pero bueno, digámoslo solo así, en el cielo. Entra en tu arquilla de juncos, hazlo con fe, porque Dios ha dispuesto lo necesario para tu salvación y la mía. Hagamos una oración. Señor, dispusiste aquella arquilla de juncos. No solo eso. Una hija de Leví, una hija de Faraón, la hermana de Moisés, aquella arquilla de juncos. En qué breves palabras, en qué pocos versículos la Biblia nos narra todos estos hechos. Permite que el recordarlos, el comentarlos, nos haga fuertes en ti. Nosotros somos frágiles y somos débiles, pero tú eres fuerte. Una vez más te pedimos por los que lloran y por los que sufren. Una vez más te pedimos por los que han perdido padres, hermanos, madres, hijos. Y su corazón es atravesado por el dolor. Permítete, pedimos, que tu Espíritu Santo les conforte. Danos su bendición en esta tarde. Te rogamos que la bendición de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el eterno consolador de nuestras almas, sea con cada uno, ahora y hasta que Cristo venga. Amén. Dios les bendiga.